Cada vez que conozco a un nuevo dueño de empresa, casi que viene en automático una pregunta. Alejandro, ¿cómo puedo vender más? Aquí lo que tenemos que entender es que las ventas no son ni una magia ni algo que funciona ahí como con una bolita de cristal como algunos quisieran tener, sino que es un esquema, un sistema que tienes que aprender a manejar y practicarlo hasta que te vuelvas un buen vendedor o vuelvas a tus vendedores en una máquina de hacer dinero. Nos vamos a estar ocupando de eso en la sesión de hoy. Sal del caos de la operatividad, incrementa tus utilidades, conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu Negocio Podcast con Alejandro Izquierdo. ¿Cuál es la mejor arma para vender, Alejandro? ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es ese secreto que tienen que tener los vendedores para poder vender mejor? Y aquí no hay nada secreto realmente. Lo que tienes que entender es que la dinámica de los vendedores funciona muy diferente a como muchas veces la pretendemos imaginar o la implementamos con nuestros clientes. El vendedor clásico, el vendedor antiguo, se esfuerza en tener un argumento de ventas, un argumento de su producto, de su servicio, tener claro los precios, qué productos está ofreciendo y simplemente exponerlos, casi que escupirlos ante el cliente y esperar a que tenga una buena respuesta. Y si no la tiene, seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo a ver si los convencemos. Aquí lo que tenemos que entender es que hay un cambio, debe haber un cambio de mentalidad con los vendedores. La mejor arma para un vendedor es saber preguntar. Las preguntas son lo que hace una verdadera diferencia entre un vendedor que empuja, un vendedor que hostiga y un vendedor que realmente sabe entender a sus clientes y sabe asesorar a sus clientes para que ellos tomen una decisión, para que ellos tomen una buena decisión de compra. Que tú no seas el que los estás obligando a comprar algo, sino que ellos decidan comprar por su propia cuenta. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es que el cliente justamente a través de las preguntas tiene dos funciones. Hay dos principales líneas que van en el hacer una pregunta. Uno, en el entender genuinamente cuál es la necesidad de tu cliente y poderla escarbar profundo en esa necesidad y proponer una solución que se ajuste a esa necesidad. Y dos, al hacer las preguntas adecuadas, nos estamos enfocando hacia hacer una programación neurolingüística a nuestros clientes, que ellos vayan resolviendo también sus inquietudes y vayan afirmando qué es lo que tienen que comprar. La mayoría de los clientes no saben qué es lo que quieren comprar con exactitud. Tienen una idea vaga de que tienen que comprar una máquina para su producción y no saben qué máquina comprar o cuál es la mejor opción. Tienen una idea de que quieren comprar una nueva camisa, pero no saben exactamente cuál es la que quieren comprar o qué opciones tienen en el mercado. Quieren comprar un nuevo televisor, pero no saben qué opciones hay, ni qué funciones tienen, ni cuál es la opción. Hay un pequeño porcentaje, un muy pequeño porcentaje de tus clientes que ya tienen claro, han investigado por su cuenta y tienen claro qué es lo que van a comprar antes de llegar a ti para que les ofrezcas el producto. La gran mayoría, la inmensa mayoría está en esta nebulosa de que no entiende qué es lo que quiere hacer. Entonces, al hacer las preguntas adecuadas, lo que hacemos es, por un lado, entender la necesidad, como ya te contaba, y por el otro lado, ir aclarando la mente de nuestro cliente, que él vaya entendiendo también cuál es su proceso de compra, ¿cierto? De lo más general a lo más específico. Esa es la idea del proceso de preguntas. Vamos preguntando de lo más general a lo más específico hasta irlo guiando hacia una decisión de compra. Y obvio, el objetivo es guiarlo hacia una decisión de compra de un producto o de un servicio que tú estés ofreciendo. Hay que saber hacer las preguntas. Obtener información es preguntar, callarse y escuchar. Esta idea de los vendedores que solo hablan y hablan y hablan y hablan y aturden al cliente y no lo dejan ni siquiera pensar, es una idea obsoleta, es una idea del siglo pasado. Aquí el objetivo es aprender a hacer las preguntas. El mejor vendedor no es el que más habla, es el que mejor escucha y tiene que hacer las preguntas adecuadas para eso. Tiene que saberse callar en el momento indicado e inclusive generar silencios incómodos para promover que el cliente sea el que
el que te cuente sus necesidades. Y hay que ir estableciendo las preguntas para que el cliente te vaya soltando esas necesidades en el orden que tú lo necesitas. Necesitas estructurar esas preguntas. Estas no son preguntas al azar. Esto no se trata de hacer visita con nuestro cliente o de simplemente tratar de generar una relación porque sí. Estas son preguntas encaminadas a generar un comportamiento específico con tus clientes. ¿Por qué compran entonces ellos? ¿Por qué compran los clientes? Muchas veces escuchamos en el entorno que los clientes, hay una proporción de clientes que compran basados en la razón, otros que compran en la emoción. La verdad es que los clientes en un 80% de su decisión, o sea, si balanceáramos y pusiéramos en una balanza cuánto de la decisión de compra está llevado por la emoción y cuánto por la lógica, el 80% de la decisión está basada por las emociones. Y tú lo sabes, dentro de tu empresa tú lo sabes, pero a veces nos desviamos. Claro que hay que tener una explicación lógica, claro que hay que tener la descripción, la tabla descriptiva de tu producto, cuáles son los beneficios, qué es lo que hace el producto, cuáles son sus ventajas, por qué es un producto de calidad. Claro que hay que tenerlo, es fundamental, pero la realidad es que el 80% de la decisión está guiada por la emoción. Y cuando hablo de la emoción no es solo, porque a veces pensamos que la emoción es solo la felicidad de comprar. En el caso de que yo estoy comprando, no sé, una señora está comprando unos zapatos y simplemente los compra por la emoción. Cuando hablo de la emoción es todas las emociones que puede generar, que están detrás de una decisión de compra. Y depende del tipo de producto. Tienes que identificar cuál es esa emoción. ¿Son emociones positivas? ¿Emociones que te llevan a aumentar el placer o son emociones que te llevan a disminuir el dolor? Porque son las dos razones por las cuales una persona compra y está guiado justamente por la emoción. ¿Qué aspectos de la compra que están haciendo o que le estoy ofreciendo llevan a mi cliente a aumentar el placer? Si voy a comprar, estoy vendiendo comida, pues claramente estoy promoviendo el subir el placer. Si estoy vendiendo equipos de seguridad, cámaras de seguridad para las empresas o para los hogares, estoy trabajando sobre una emoción fuerte del dolor. Hay que reducir el dolor de la inseguridad o del miedo de que se entren los ladrones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese tipo de emoción que estás trabajando con tus clientes o que tus clientes necesitan resolver? Y hay que trabajar sobre eso. Hay que tener todo el sustento. Mira, la parte racional es infaltable, pero es el sustento que da piso a la venta llevada a través de las emociones. Para poder ubicar con claridad y resaltar esa venta emocional, que es por la que se guían la mayor parte de los clientes, hay que, como te digo, aumentar el placer y disminuir el dolor, pero también hay que trabajar en aumentar el deseo para comprar y disminuir la resistencia. Porque si la persona llega a ti, ya sea que tú llegues con un vendedor al cliente, al posible cliente, al prospecto, o él venga a ti por a tu tienda o a donde estés ubicado, ya de entrada tiene un deseo de comprar, pero es un deseo limitado. Hay que trabajar en aumentar ese deseo de comprar. Y por otro lado, si no te ha comprado y está preguntando, está indagando, es porque existe una resistencia. Si no, ya te hubiera comprado. Está claro eso. Entonces hay que trabajar en identificar qué aspectos son los que generan esa resistencia a la compra y hay que disminuirlo. Aumentar el deseo de comprar y disminuir la resistencia a que te compre también. Para aumentar el deseo, pues definitivamente hay que asesorar realmente al cliente a través de las preguntas, hacer las preguntas adecuadas para guiarlo y tocarle esa cuerdita de la emoción, ¿cierto? Tocar la cuerda de la emoción, identificar qué tipo de emociones. Si yo estoy vendiendo un carro, un automóvil, y no podría generalizar, pero con ciertas preguntas yo puedo más o menos ubicarme y yo sé que si es el típico hombre
de ciertas características estará interesado en el carro por los juguetitos, ¿no? Por los gadgets que trae el carro, por la computadora, las cositas que tiene el carro, por el motor, por la potencia del motor. Probablemente si eso es lo que lo emociona, porque en muchos casos, no en todos, pero nuevamente hago las preguntas adecuadas para ubicarlo, yo sé que esa emoción fuerte es porque es básicamente un juguetito para el hombre, y entonces yo lo siento al volante y le hago que encienda el carro y que pise el acelerador y que suene el motor y le hago encender la computadora y le muestro todos los gadgets. Mientras que si vendo este mismo carro a una señora, nuevamente sin generalizar, pero probablemente esté interesada en otros aspectos. ¿Qué tan espacioso es el carro? ¿Qué tan cómodo es el carro? Si es un carro más familiar, qué tipos de adecuaciones tiene para su familia, en los colores del carro, ¿cierto? Entonces tengo que saber asesorar a mi cliente basado en la experiencia que tengo previa, más indagar a través de las preguntas. Tengo que encontrar a través de esas preguntas cuál es justamente ese dolor o esa emoción, ¿sí? ¿Por qué está mi cliente impulsado a comprar lo que está queriendo comprar? Alejandro, pero ¿cuál podría ser la emoción de comprar una máquina? Es que yo vendo máquinas de producción para otras empresas y ahí qué emoción puede haber. Ahí el tema es si la máquina es productiva o no, si va a generar productividad. ¿Quién va a comprar la máquina? ¿Quién va a comprarla? ¿Es el dueño de la empresa? ¿Es un ejecutivo de la empresa? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué emoción te imaginas que puede estar ligada a la compra de una máquina? Si es el dueño, muy probablemente la emoción de generar mucho más productividad, de que con esto voy a hacer más dinero, de que de pronto es también su juguetito y que va a comprar la máquina XY3000, que es el último modelo traído desde Alemania y eso lo hace sentir orgulloso, que quizás asimismo sea un cliente que sea súper racional, súper metódico, al cual le tengamos que mostrar la ficha técnica, el que vea una ficha técnica totalmente descriptiva, aclarando cada uno de los pasos, eso genera una emoción positiva. Es decir, esta es justo la máquina que yo estaba buscando, y esa emoción es la que tenemos que encontrar y tocar esa cuerdita, encontrar los diferentes tipos de clientes y tocar esa fibra de la emoción. Resalta tu propuesta única de venta. ¿Qué es eso que te hace diferente? No hay nada más desmotivante para un cliente que encontrar un producto que es exactamente igual que el de la competencia, que el de la tienda de al lado. ¿Qué es motivante? Si justamente estoy emocionado por comprar algo y averiguo en un lado, averiguo en el otro y son exactamente el mismo producto, ¿qué es lo que termino yo pidiendo como cliente? Bueno, si es exactamente igual, pues ¿cuál de los dos es más barato? Y eso es lo único que te van a pedir. ¿Cuál de los dos es más barato? Por el contrario, si yo empiezo a identificar cuál es el beneficio que está buscando, cuál es ese dolor o esa emoción que necesito resaltar, cuál es esa necesidad que necesito resolver, y la encuentro y la resalto y le subo el volumen y hago una estrategia para comunicarla correctamente, mira que el cliente va a estar muy emocionado para poderte comprar a ti y está dispuesto a comprarte con un precio mayor. ¿Cierto? Las personas que compran productos de Apple lo saben perfectamente. Están dispuestos a comprar a un precio mucho mayor porque tienen una propuesta única de venta bien diferente, en diferentes ángulos, dependiendo de los diferentes tipos de compradores. Desde el punto de vista técnico, son productos, son máquinas que tienen un muy alto desempeño, que sí que otros lo pueden tener, pero por el otro lado, tienen unos aspectos de diseño que no tienen otros productos y eso también influye. Y por otro lado tienen un componente bien fuerte de estatus y eso también influye en conjunto, pero dependiendo de cada uno de los clientes hay ciertos puntos que resaltan más. Hay quienes les interesa más el estatus, a quienes les interesa más el diseño, a quienes les interesa más el desempeño y por ahí es donde te tienes que guiar. Cuando encuentras esa fibra, esa cuerdita que te digo de la emoción y la potencias, el deseo de comprar se dispara completamente. Vas a mejorar la experiencia de compra del cliente solo con que el cliente se sienta identificado. Solo con que diga el cliente diga, este producto es para mí, esto es lo que yo necesitaba. Cuando ubicas la necesidad y la enfocas y la conjugas con la emoción que está vinculada y le sacas jugo, le subes el volumen, el deseo de comprar se va a disparar de manera exponencial. Entonces,
A diferencia del esquema antiguo de la venta, en donde, mira, no había casi que empatía, no había seguimiento postventa, era solo el vendedor escupiendo palabras, escupiendo un argumento y mostrando los precios y ni siquiera los beneficios, sino las características del producto, y eso era el esquema anterior de ventas y que aún muchas compañías pretenden perpetuar. La idea aquí es que la venta sea muy poca, la venta como tal sea muy poca, y lo que haya es una empatía muy grande, ponerme en los zapatos de mi cliente, entender sus necesidades, hablar su mismo lenguaje, fortalecer y ayudarlo a tomar la decisión, a esclarecer su mente, a mostrarle sus puntos, a resaltar la emoción, y esa empatía va a hacer que el cliente escoja por él mismo el producto. Él va a ser el que escoge, el que toma su decisión. Entonces yo no tengo prácticamente que vender nada, sino que tengo que mostrarle los beneficios y también hacer un servicio de seguimiento de mucho más alta calidad de lo que se hace normalmente. Cuando ya tengo un cliente, es mucho más probable que ese cliente vuelva a comprarme o que me recomiende. Entonces, ese servicio postventa es determinante para poder hacer este proceso de aumentar el deseo de la compra. Si el cliente se sale satisfecho, hay muy alta probabilidad de que vuelva a comprar y muy alta probabilidad de que te vaya a recomendar. Ahora, por el otro lado, ya habíamos hablado de subir el deseo de compra, pero hay que también disminuir la resistencia. ¿Cómo disminuye la resistencia? La principal resistencia que se genera en un cliente es por la falta de confianza, porque no se sienten o no le estoy mostrando claramente los beneficios de mi producto, pero sobre todo porque no le hablo en el mismo lenguaje del cliente. Como seres humanos tenemos una característica que ya está incrustada, es parte de nuestra programación de nuestro cerebro reptiliano. Nos acercamos más fácilmente a la gente que se parece a nosotros y rechazamos a la gente que es distinta a nosotros. Por eso es que en los países cuando la gente se va a vivir a otros países, casi siempre se generan comunidades, ¿no? Siempre hay un barrio chino en muchos países, o está la colonia de tal país en Estados Unidos, las colonias de diferentes países en donde mucha gente se va a vivir, en los países de primer mundo, hay colonias de los diferentes países. La gente se agrupa, tiende a agruparse, se siente con confianza, se siente mucho más cercano a gente que se les parece y rechaza a la gente que no es como ellos. Entonces, para eso, tengo que entender que debo tener la habilidad no hipócrita de transformarme y mostrar una persona que no soy, sino de mejorar la posibilidad que yo como vendedor o mis vendedores tengan la capacidad de comunicarse adecuadamente para bajar esa resistencia, para hacer ver que el cliente o que más bien el vendedor es parte de la tribu del cliente. Y hay 3 formas diferentes de identificarlo. La primera son las herramientas de comunicación. En un mensaje que transmitimos, en un mensaje, cualquier mensaje que sea, existen las palabras que digo, el tono de voz que estoy utilizando y el lenguaje corporal. En un proceso de venta normalmente le ponemos mucha atención a las palabras que estoy diciendo. ¿Cuál es el argumento que tengo que decir? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuáles son los beneficios que tengo que decir? Y eso está fabuloso y eso hay que tenerlo claro. Pero tienes que tener en cuenta que las palabras en un mensaje que comunico verbalmente solo representan el 7% del mensaje completo. El 7% de lo que recibe la otra persona está a través de las palabras. El 38% del mensaje se recibe a través de la voz, el tono de voz que utiliza la persona. Y el 55% a través del lenguaje corporal. Casi que el 93% del mensaje está transmitido por temas que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, es bien importante entender esto porque a nuestros vendedores tenemos que entrenarlos no solo en el argumento, sino en cómo vamos a expresar este mensaje. El tono de voz es bien importante. 38% del mensaje se transmite a través de la voz. El entrenar a nuestros vendedores para que hablen en el tono de voz adecuado. Que ni estén hablando muy pasito, ni estén hablando muy duro y griten y se sientan agresivos. La velocidad con la cual estamos hablando, que se sienta una voz firme, pero no ruda. Todo eso es bien importante. Pero el lenguaje corporal aún más, 55% del mensaje
Se transmite a través del lenguaje corporal. ¿Has visto estos almacenes en donde tú entras a un almacén y está el vendedor detrás de un mostrador viendo la computadora, ni siquiera saluda y de pronto está echado encima del mostrador o viendo el celular y solo dice buenos días, buenas tardes y ni siquiera voltea a mirarte o está ahí en la computadora y ni siquiera te mira? Qué pereza comprar en ese sitio. Yo entro a un sitio de esos y veo a una persona así y digo, qué pereza. Enseguida lo primero que tengo es ganas de irme a otro lado a comprar lo que vaya a comprar. El lenguaje corporal es bien importante. Hay que enseñar a nuestros vendedores, entrenar a nuestros vendedores para que